El sonido que mejor definía mi vida hasta ese momento era el de una puerta cerrándose suavemente para no molestar a nadie. Era un sonido que había aprendido a dominar, una sinfonía de silencios ejecutada con la precisión de una experta. La puerta de mi cuarto, para que el murmullo de mi máquina de coser no interrumpiera el descanso de mis padres. La puerta de la tienda de abarrotes, para que el ruido de la calle no despertara a mi hermano pequeño de su siesta en el catre de atrás. Y la más importante, la puerta de mis propios sueños, una pesada puerta de roble que yo misma había cerrado con cerrojo para que los de mi familia pudieran abrirse de par en par, sin obstáculos. Durante 45 años fui la guardiana de esas puertas, la arquitecta de la paz familiar a costa de la mía. Pero esa noche, en la cocina obscenamente reluciente de la casa nueva de Benito, el único sonido que podía escuchar, por encima del tintineo de las copas y las risas forzadas, era el de mi propio corazón rompiéndose en un silencio atronador y definitivo. La casa era un monumento al buen gusto de mi cuñada Lorena, o más bien, un monumento a las páginas de las revistas de decoración que ella devoraba. Era un espacio impersonal y frío, diseñado para impresionar, no para acoger. Paredes de un blanco tan puro que dolía la vista, suelos de mármol que reflejaban las luces halógenas del techo como un quirófano, y enormes ventanales que, más que dejar entrar el paisaje, parecían enmarcarlo como una obra de arte inalcanzable. Desde mi rincón en la cocina podía ver el jardín, un césped tan verde y perfecto que parecía de plástico, cuidado con una precisión maníaca. La risa de los invitados flotaba desde la sala, una risa que sonaba distinta a la de la gente de nuestro pueblo. Era una risa pulida, social, que hablaba de éxito, de conexiones y de una prosperidad que se exhibía sin pudor. Yo no estaba allí, por supuesto. Mi lugar, según Lorena me había indicado con una sonrisa que era todo dientes y nada de calor, era en la cocina. Así nos ayudas a vigilar que no se queme nada. Adela, tú que eres tan buena para estas cosas y tienes tan buena mano, me había dicho, y su cumplido se sintió como una bofetada envuelta en seda. Me habían asignado una pequeña mesa auxiliar, un puesto de centinela no invitado, el trono de la reina del servicio. Estaba rodeada por el aroma del estofado de res que yo misma había pasado 2 días preparando en mi modesta cocina, la receta secreta de mi madre que solo yo conocía. Verlo servido en platos de porcelana carísima, comido por extraños con trajes de diseñador, me producía una sensación de dislocación profunda. Era mi receta, el sabor de mi infancia, pero en esa casa, en ese ambiente, hasta los sabores de mis recuerdos se sentían extraños, como si hubieran sido robados y despojados de su alma. Desde mi exilio culinario, mi vista era perfecta. Podía ver a Benito en el centro de la sala, como un actor en el escenario principal. Llevaba un traje italiano que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses en la tienda. Su pelo, siempre rebelde en su juventud, estaba ahora perfectamente peinado hacia atrás con algún producto caro. Sostenía una copa de champán con una naturalidad estudiada, como si hubiera nacido para ello y no para pesar kilos de frijol y arroz. Se aclaró la garganta, un sonido amplificado por el repentino silencio, y golpeó suavemente la copa con un tenedor. Las conversaciones se apagaron al instante. Se hizo un silencio denso, expectante. Y entonces una parte de mí, una parte increíblemente ingenua y estúpida, que se negaba a morir a pesar de las innumerables puñaladas recibidas a lo largo de los años, albergó una pequeña, patética y temblorosa esperanza. Quizás ahora, quizás en su momento de máximo triunfo, se acordaría de la escalera que había utilizado para llegar hasta allí. Quizás se acordaría de mí. Amigos, familia, comenzó Benito, y su voz, que yo recordaba llena de dudas adolescentes, ahora resonaba con una confianza pulida y profunda que yo nunca le había conocido. Era la voz de un hombre que se sentía dueño del universo.
Lorena y yo no tenemos palabras para agradecerles que estén aquí esta noche, compartiendo con nosotros la alegría inmensa de nuestro nuevo hogar. Ha sido un camino largo, a veces difícil, un sueño por el que hemos trabajado muy, muy duro, día y noche. Hizo una pausa dramática, buscando y encontrando la mirada de adoración de Lorena. Ella le devolvió una sonrisa temblorosa, como si estuviera a punto de llorar de felicidad. Pero sería una mentira decir que lo logramos solos. Hay personas en esta sala a las que les debemos, literalmente, todo. Contuve la respiración. Sentí como el aire se quedaba atrapado en mis pulmones. Mi espalda, siempre un poco encorvada por el cansancio, se enderezó instintivamente contra el respaldo de la silla. Mi corazón empezó a latir con una anticipación dolorosa. Quiero hacer un brindis muy especial, continuó Benito, levantando su copa hacia el rincón donde se sentaban los padres de Lorena. Un brindis por mis maravillosos suegros, Javier y Elena. Gracias. Una palabra tan pequeña para un sentimiento tan grande. Gracias por su fe ciega en nosotros, por su apoyo incondicional en cada paso que dimos y sobre todo, amigos, sobre todo, por ese invaluable y generosísimo préstamo que hizo posible que este sueño se hiciera realidad. Sin ustedes, sin su increíble generosidad, nada de esto existiría. Por ustedes, que son como unos segundos padres para mí, un coro de salud y un estallido de aplausos llenaron la casa. Vi a través de la puerta cómo Benito abrazaba efusivamente a su suegro, dándole palmadas en la espalda. Vi cómo Lorena lloraba ahora sí, lágrimas de cocodrilo perfectamente escenificadas, en el hombro de su madre. Vi sonrisas, felicitaciones y más brindis. Y yo, Adela, la hermana mayor, la que cambió pañales y curó rodillas raspadas, la que sacrificó hasta el último centavo de su herencia, la que trabajó en la tienda familiar desde que tenía uso de razón para que él pudiera ir a la universidad y convertirse en alguien, la que finalmente vendió la casa de nuestros padres, el único hogar que habíamos conocido, el ancla de todos nuestros recuerdos. Yo no existía. En la narrativa oficial de su éxito, mi nombre había sido tachado. Fui borrada de la historia, con la misma facilidad con la que se limpia una mancha rebelde de la encimera de granito. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa para no caerme. Fue como una bofetada, sí, pero una de esas que no te dejan marca en la piel, sino que te fracturan el alma. En ese preciso instante, lo comprendí, me había vuelto invisible. Mi vida entera, de repente, se proyectó en mi mente como una visita guiada a un museo del dolor, una colección privada y polvorienta de sacrificios silenciosos, de sueños en formol, que nadie, absolutamente nadie parecía haber visto jamás. Y en ese instante, en esa cocina fría y ajena, que olía a mi comida, pero no a mi hogar, cada objeto de esa triste colección apareció frente a mí con una claridad cegadora. El primer objeto, la pieza central de mi museo personal, era un maniquí de costura imaginario, de esos antiguos, de hierro forjado. Sobre él, un vestido a medio hacer, hilvanado con los hilos de lo que pudo haber sido. Tenía 25 años, la edad en la que el futuro parece un océano de posibilidades. Mis amigas se casaban, viajaban, se graduaban. Yo había pasado los últimos 10 años de mi vida detrás del mostrador de la tienda de abarrotes de mis padres, un universo que olía a jabón en polvo, a especias y a madera vieja, pesando frijoles, apilando latas de sardinas, sonriendo a los clientes aunque por dentro sintiera que me marchitaba. Cada peso que lograba ahorrar, cada moneda que sobraba del mandado, iba a parar a una caja de zapatos de cartón escondida bajo las tablas sueltas del suelo de mi cuarto. No era para un ajuar de boda ni para un viaje a la playa. Era mi billete de salida. Era para la matrícula de la escuela de corte y confección en la capital. Soñaba con las telas, el tacto del terciopelo, la caída de la seda, la honestidad del lino. Soñaba con el zumbido constante y tranquilizador
de una máquina de coser industrial, con la magia de transformar un simple trozo de tela en algo hermoso, en una segunda piel para alguien. Tenía el folleto de la escuela, sus páginas gastadas y arrugadas de tanto soñarlas. Ya había pagado la matrícula en secreto, enviando el dinero por giro postal. Mi maleta, una vieja maleta de mi padre, estaba casi hecha, escondida en el fondo del armario. En ella no había solo ropa, había patrones de costura, hilos de todos los colores, una cinta de medir que había sido de mi abuela. Era el equipaje de una nueva vida. Estaba a una sola semana de irme. 7 días para empezar a ser yo. Fue un miércoles por la tarde cuando mi madre, en medio de la cocina, se llevó una mano al pecho, soltó un gemido ahogado y cayó al suelo de baldosas con un ruido seco. El mundo se detuvo. Corrimos al hospital del pueblo, Benito, un adolescente asustado, llorando a mi lado, y yo sintiendo como el suelo firme de mis planes se convertía en arenas movedizas. El médico, un hombre amable y perpetuamente cansado, nos dijo después de unas horas que había sido solo un susto, una crisis de ansiedad severa, nos explicó. El corazón está fuerte como un roble, aseguró. Pero mi madre, desde la cama del hospital, pálida y frágil, me tomó la mano. Sus dedos, normalmente fuertes y capaces por amasar la masa del pan cada mañana, se sentían como las garras de un pajarillo herido. Adela, hija mía, susurró, y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que me parecieron demasiado convenientes. Casi me muero. El doctor dice que es estrés, que son los nervios. Si te vas a esa ciudad tan lejos, ¿quién cuidará de mí? ¿Quién atenderá a tu padre, que ya no está para estos trotes? ¿Y la tienda? Es el sustento de la familia. Me vas a matar de pena, hija. Tu hermano todavía es muy joven para entender de responsabilidades. Cada palabra fue un clavo, martillado con precisión quirúrgica, fijando mis pies al suelo de ese pueblo. El médico dijo ansiedad. Pero mi madre, con su maestría para la manipulación pasivo-agresiva, decía que era un corazón roto por mi inminente abandono. La elección era simple y terrible, mis sueños o la vida de mi madre. Y por supuesto, yo era la hija buena. Esa noche, en el silencio de mi cuarto, deshice la maleta. Fue como presidir mi propio funeral. Saqué los patrones, los hilos, la cinta de medir. Los guardé de nuevo en la caja de zapatos y la empujé a lo más profundo del armario, como si enterrara un tesoro maldito. Mientras doblaba la ropa que nunca usaría en la capital, mis sueños se hicieron añicos en el suelo de mi habitación, tan silenciosos y afilados como fragmentos de cristal. Me quedé. Por supuesto que me quedé. ¿Qué otra opción tenía una hija buena? ¿Una hermana responsable? Yo era el ancla de la familia. Y las anclas no sueñan con navegar, solo se hunden, profunda y silenciosamente, en el fango. El segundo objeto de mi museo era la llave de la puerta principal de la casa de mis padres, grande, de hierro, oxidada por el tiempo y las lágrimas. La escena tuvo lugar hace apenas 2 años. Mis padres ya no estaban con nosotros. Se habían ido con pocos meses de diferencia, como si hubieran hecho un pacto para no dejar al otro solo. De repente, a mis 43 años, me encontré huérfana y dueña de la mitad de una casa que crujía con el peso de los recuerdos. Cada rincón guardaba una historia, un fantasma familiar. La marca en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos la altura de Benito cada año. Una escalera de líneas de lápiz que se detuvo cuando él se sintió demasiado mayor para esas cosas. El olor a canela y a pan recién hecho que, por más que limpiara, parecía impregnado en las paredes de la cocina. La mecedora de mi padre junto a la ventana del salón, con el tapiz gastado justo donde apoyaba la cabeza. La tienda, que ocupaba la parte delantera de la casa, seguía funcionando, un legado que yo mantenía a flote por pura inercia, por miedo a lo que vendría después si me detenía. Era mi refugio y a la vez la celda más cómoda de mi prisión. Una tarde de domingo,
Benito y Lorena vinieron de visita. Ya llevaban un año de casados. Él se había convertido en un exitoso contador en una firma de la ciudad cercana. Y Lorena, bueno, Lorena era una experta en ser la esposa de un exitoso contador. Entraron en la casa y vi, no por primera vez, cómo los ojos de Lorena recorrían las paredes desconchadas, los muebles viejos y los pisos gastados con una mueca de disgusto mal disimulada. Para ella, mi hogar no era un santuario de recuerdos, sino una reliquia vergonzosa. Se sentaron en el salón, en los mismos sofás de terciopelo raído que nos habían visto crecer, jugar y llorar. Adela, empezó Lorena, usando esa voz melosa, casi un susurro, que empleaba para conseguir lo que quería. Hemos estado viendo unas casas preciosas en un fraccionamiento nuevo, a las afueras, con seguridad privada, casa club con alberca, una cocina moderna, con isla de granito. Imagínate, Benito, un lugar donde podamos recibir a tus socios con orgullo, donde nuestros hijos, cuando vengan, puedan crecer en un ambiente seguro y bonito. Yo sabía lo que venía. Lo sentía como una corriente de aire frío en la nuca. Benito, siempre el ejecutor de los planes de Lorena, tomó la palabra, adoptando el tono de un hombre razonable y lleno de amor fraternal que solo busca el bienestar de su familia. Hermana, sé lo que esta casa significa para ti, para nosotros. Está llena de recuerdos, y son hermosos. Pero tienes que admitir que es el pasado. Es una casa vieja, necesita muchas reparaciones que cuestan un dineral. El techo tiene goteras. La instalación eléctrica es un peligro. Hizo una pausa. Me miró con sus grandes ojos de niño que siempre conseguían lo que querían de mí. El dinero que podríamos sacar de la venta, junto con tu parte de la herencia, que es tuya por derecho, sería el empujón definitivo que necesitamos. Sería invertir en el futuro. En mi futuro, en el de Lorena, en el de la familia que vamos a formar. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un tono íntimo y manipulador. ¿O es que quieres que viva para siempre atrapado en el pasado, hermana? ¿Atado a estos muros que se caen a pedazos? ¿No quieres lo mejor para mí? ¿Para tu único hermano? ¿No es lo que mamá y papá hubieran querido? La culpa era su arma más poderosa y la blandía con la precisión de un cirujano experto. Me hicieron sentir egoísta por aferrarme a las paredes que contenían toda mi vida. Me hicieron sentir como un obstáculo, una vieja ancla oxidada que impedía a su barco zarpar hacia la felicidad. Estaba sola. Mis padres, mis protectores, se habían ido. La presión de mi hermano, el niño al que había criado como un hijo, era insoportable, y cedí. Con la voz estrangulada, les dije que sí, que venderíamos la casa. Mientras las palabras salían de mi boca, sentí como si estuviera traicionando a mis padres, a mis recuerdos, a la niña que fui en esas habitaciones. Pero ver la expresión de triunfo mal disimulado en el rostro de Benito y Lorena me hizo tragarme mi dolor una vez más. Si esto era lo que lo hacía feliz, entonces quizás, solo quizás, el sacrificio valdría la pena. El tercer y más importante objeto de mi museo, el que cambiaría el curso de mi vida, era una simple hoja de papel doblada en 4, un pagaré. Unos días antes de firmar los papeles de la venta de la casa ante el notario, recibí una visita inesperada de mi tía Pilar, la hermana menor de mi madre. Mi tía era una mujer hecha de otra madera, directa, sin pelos en la lengua y con una capacidad casi sobrenatural para detectar la falsedad. ¿Estás completamente segura de lo que vas a hacer, Adela?, me preguntó, sin rodeos, mientras se sentaba en la cocina y me miraba fijamente por encima de sus gafas. Le conté la conversación, repitiendo como un autómata las promesas de Benito, que siempre tendría un cuarto y un lugar con ellos, que era solo un préstamo, que me devolvería el dinero en cuanto su situación se consolidara. Mi tía Pilar
soltó un bufido que era una mezcla de desdén y pena. Mija, el amor de hermanos es una cosa, y el dinero es otra muy distinta. Y cuando el dinero se mezcla con una mujer ambiciosa como Lorena, el amor suele perder la batalla por noqueo. Escúchame, hazle caso a esta vieja que ha visto más de lo que te imaginas. Antes de firmar nada, ve a ver al licenciado Robles. Es un buen hombre, un hombre recto, era muy amigo de tu padre. Dile que vas de mi parte, solo para protegerte. Más vale un papel firmado que 1000 promesas bonitas. La idea me pareció una traición repugnante, desconfiar de mi propio hermano, de mi sangre, pero la mirada de mi tía era tan insistente, tan cargada de una sabiduría que me intimidaba, que para tranquilizarla, y quizás para tranquilizar una pequeña voz de alarma en mi interior, acepté. El licenciado Robles me recibió en su oficina, un lugar que olía a libros viejos, a justicia y a café fuerte. Le expliqué la situación, intentando minimizar mis dudas, diciendo que era solo un formalismo para que mi tía se quedara tranquila. Él me escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio, asintiendo de vez en cuando. No me juzgó, no me dijo que era una tonta por confiar ciegamente en mi hermano. Simplemente, cuando terminé de hablar, se reclinó en su silla y dijo con voz grave: la confianza es el cimiento de la familia, Adela, pero los documentos son los cimientos de la ley. Y a veces necesitamos a la ley para recordarle a la familia el significado de la confianza. Vamos a redactar un pagaré. Es un documento legal simple que establece una deuda clara. Si todo va bien, como tú esperas, este papel nunca tendrá que salir de un cajón. Pero si las cosas, por alguna razón, no van bien, este papel será tu única defensa, tu única voz. Redactó el documento por 800,000 pesos, el valor exacto que el tasador había dado a mi mitad de la casa. Me sentí sucia y desleal mientras lo sostenía en mis manos. El papel se sentía pesado, como si contuviera toda la desconfianza del mundo. Esa misma tarde, con el corazón en un puño, se lo presenté a Benito. Estábamos en la cocina de la vieja casa, rodeados de cajas de cartón y del eco de nuestras vidas pasadas. Se lo di, balbuceando que era solo una idea del abogado, para que todo estuviera en orden y conforme a la ley. Benito lo miró y soltó una carcajada. No una risita, sino una carcajada fuerte, genuina y burlona, que me hizo sentir pequeña y ridícula. ¿Un pagaré? ¿Estás hablando en serio, hermana? ¿Después de toda una vida juntos, no confías en mí? ¡Qué dramática eres, de verdad! Tomó el bolígrafo que le ofrecía y, sin apenas leer el contenido, garabateó su firma en la parte inferior. Lo hizo con un gesto teatral, como si fuera una broma, como quien firma un autógrafo o una admiradora tonta. Ahí tienes tu papelito, para que duermas tranquila. Me lo devolvió y me dio una palmada condescendiente en la espalda. Siempre te preocupas demasiado por todo, Adela. Relájate y déjame las cosas a mí. Guardé ese papel en el fondo de mi cofre de madera, junto con mis patrones de costura y las fotos de mis padres. Esperaba, con toda la fuerza de mi alma, que mi tía y el licenciado estuvieran equivocados. Esperaba nunca, jamás, tener que volver a mirar ese trozo de papel. Pero ahora, de vuelta en el presente, en esa cocina de diseño que mi dinero había ayudado a comprar, las palabras de Benito en su discurso resonaban en mis oídos como martillazos sobre un yunque. Generosísimo préstamo, invaluable apoyo financiero. Todas esas palabras eran para sus suegros. Para mí, ni siquiera una mirada de reojo. Esperé. Con una paciencia forjada en años de espera, aguardé a que los abrazos terminaran, a que los invitados se distrajeran con los canapés, a que Benito se quedara solo por un momento cerca de la barra de bebidas para rellenar su copa. Entonces me levanté de mi mesa en la cocina, alicé mi vestido sencillo, el mejor que tenía, y caminé desde la zona de servicio hacia la sala principal.
Cada paso se sentía como si caminara sobre cristales rotos. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, un sonido primitivo en medio del silencio de mi humillación. Benito, dije en voz baja, mi voz apenas un susurro para que solo él me escuchara. Se giró, un poco sorprendido de verme allí, fuera de mi puesto de vigilancia. Una ligera arruga de fastidio cruzó su frente. ¿Qué pasa, Adela? ¿Se acabó el postre o algo? Había un toque de impaciencia afilada en su voz. ¿Por qué?, le pregunté, y mi propia voz me sonó extraña, temblorosa a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿Por qué no dijiste nada? La mitad de esta casa, Benito, es mi dinero, es mi herencia, el sacrificio de mi vida. Su expresión cambió en un instante. La sonrisa sociable se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría y dura irritación. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y su aliento olía a vino caro y a una ingratitud rancia. ¡Ay, Adela, por el amor de Dios! Ya supéralo, ¿quieres? Era solo una casa vieja y que se caía a pedazos. Estás haciendo un drama de todo. Además, ya te hemos dado tu cuarto aquí, en el ala de servicio. ¿Qué más quieres? Te estamos cuidando, te damos un techo. No seas malagradecida, malagradecida. Esa palabra no fue un cuchillo, fue una daga oxidada y dentada que entró en mi pecho y se retorció en la herida más profunda de mi ser. Toda una vida de sacrificios, de sueños rotos, de amor incondicional y silencioso, reducida a eso, a una carga, a una mujer malagradecida por recibir las migajas de un banquete que ella misma había pagado íntegramente. Ese fue el golpe final, el que cortó el último y delgado hilo de esperanza y amor familiar que me quedaba. Y en ese momento supe con una certeza absoluta que la Adela que siempre se callaba, la que siempre cedía, la que siempre perdonaba, había muerto. Había muerto allí mismo, entre el olor a estofado y a mentiras. Y aunque no sabía qué o quién iba a nacer de sus cenizas, sí sabía una cosa: no volvería a guardar silencio nunca más. Salí de esa casa sin despedirme de nadie, sin mirar atrás. Caminé entre los invitados como un fantasma, invisible para todos, pero por primera vez en mi vida, sintiéndome sólida, real, con un peso y una voluntad propias. Ignoré la parada del autobús. En un acto de rebeldía que me sorprendió a mí misma, hice señas al primer taxi que vi pasar. Le di al conductor una dirección que ni Benito ni Lorena conocían, una dirección que no existía en su universo de éxito y apariencias. Era un pequeño cuarto que había alquilado en secreto hacía un mes, usando los pocos ahorros que me quedaban de la liquidación de la mercancía de la tienda. Era mi refugio, mi plan de escape, aunque hasta esa noche no había sabido con certeza de qué o de quién estaba escapando. El cuarto era minúsculo, con apenas una cama individual, una mesa coja y una silla desvencijada, pero era mío. Las paredes desnudas no guardaban recuerdos dolorosos, solo la promesa vertiginosa de un futuro en blanco. Lo primero que hice al cerrar la puerta fue llamar a mi tía Pilar. Marqué su número con los dedos temblorosos, no de miedo, sino de una rabia helada que me recorría las venas. Contestó al segundo tono, como siempre. Tía, mi voz, que había intentado ser fuerte, se rompió en un sollozo seco, sin lágrimas. Adela. ¿Qué pasó? Lo sé por tu voz, dijo ella. Sin rodeos, sin preguntas inútiles, se lo conté todo. El discurso grandilocuente, la humillación de mi mesa en la cocina, la conversación y finalmente la palabra que Benito había usado como un arma para ejecutarme, malagradecida. Lloré. Lloré como no había llorado en 20 años, desde el día que deshice mi maleta. Lloré un torrente de dolor, de rabia, de frustración acumulada durante décadas de silencio. Mi tía, al otro lado de la línea, no me interrumpió, me escuchó, me dejó vaciarme por completo,
como si estuviera drenando un absceso infectado. Cuando finalmente me quedé en silencio, sorbiendo por la nariz, no me ofreció palabras de consuelo vacías. No me dijo pobrecita ni todo estará bien. Su voz, cuando habló, fue dura, afilada como el acero, pero estaba forjada con el más puro y feroz de los amores. ¿Recuerdas lo que te dije hace 20 años, Adela, el día que tu madre fingió ese ataque al corazón para que no te fueras? Me preguntó. Asentí en silencio, aunque no podía verme. Te dije, nunca te van a dejar ir, Adela. Siempre encontrarán una razón, una enfermedad, una crisis, para mantenerte atada a ellos. No es maldad pura, es el más profundo de los egoísmos. Se acostumbraron a tu sacrificio. Dieron por sentado que tú serías siempre el cimiento para que ellos pudieran construir sus castillos. Nadie corta la cuerda que lo mantiene seguro y anclado, mija. Tienes que ser tú quien corte esa cuerda. Hizo una pausa y pude imaginarla al otro lado, con su mirada severa y decidida. Usa ese maldito papel, Adela, el que te hizo firmar Robles. No lo hagas por venganza, aunque tengas todo el derecho del mundo a sentirla. Hazlo por ti, hazlo por esa joven de 25 años a la que obligaron a quedarse y a guardar sus sueños en una caja de zapatos polvorienta. Se lo debes a ella, le debes una vida. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Las palabras de mi tía no eran un consejo, eran un permiso. El permiso que llevaba toda la vida esperando que alguien me diera, sin darme cuenta de que la única persona que podía dármelo era yo misma. El permiso para, por una vez, ponerme a mí en primer lugar. A la mañana siguiente, me desperté con la primera luz del sol colándose por la única ventana de mi pequeño cuarto. La luz no era suave ni poética, era la luz cruda de un nuevo día, de una nueva realidad. Movida por un impulso, arrastré el viejo cofre de madera que había traído conmigo. Era lo único de valor sentimental que había salvado de la vieja casa, además de mi ropa. Al abrirlo, el olor a cedro y a naftalina llenó la habitación, el perfume de mi vida pasada. Dentro estaban mis tesoros, los vestigios arqueológicos de la mujer que pude haber sido. Saqué con cuidado los viejos cuadernos de bocetos, llenos de diseños de vestidos que nunca cosería, sus páginas amarillentas y frágiles. Saqué las fotos en blanco y negro de mis padres, sonriendo en un día de campo, jóvenes y ajenos a los sacrificios que su hija haría en su nombre. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda que había sido de mi abuela, estaba el pagaré. Lo desdoblé sobre la mesa. La firma arrogante y descuidada de Benito parecía burlarse de mí desde el papel. 800,000 pesos. Al mirarlo, bajo la luz de la mañana, ya no sentía la punzada de la traición familiar. No sentía culpa ni deslealtad. Lo que sentía era la fría y dura claridad de una transacción de negocios que nunca se había respetado. Eso era lo que era. No había sido un regalo, no había sido una ayuda desinteresada. Había sido una inversión, y mi hermano y su esposa habían decidido quedarse con todos los dividendos y borrar a la inversora principal de la ecuación. La decisión, que la noche anterior parecía monumental, aterradora e imposible, ahora era simple, era lógica, era necesaria, era en el fondo un acto de supervivencia. Tomé mi viejo teléfono y busqué en la agenda el número de la oficina del licenciado Robles. ¿Despacho jurídico Robles? Buenos días, contestó la voz joven y eficiente de una secretaria. Buenos días, respondí, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba firme, clara, sin un solo atisbo de duda. Mi nombre es Adela Montoya. Quisiera hablar con el licenciado Robles, por favor. Dígale que es sobre un pagaré. Dígale que quiero proceder. Después de esa llamada, un silencio deliberado se convirtió en mi escudo y a la vez en mi arma más potente. Lo primero que hice fue un acto que me pareció de una liberación casi física. Bloqueé los números de teléfono de Benito y Lorena. Luego,
Entré en la única red social que tenía y también los bloqueé. Necesitaba crear un espacio limpio, una cuarentena emocional, un silencio que no pudieran contaminar con sus excusas, sus súplicas o sus manipulaciones. Al principio, estoy segura de que no le dieron la menor importancia. Me imaginaba a Benito, al ver que sus llamadas no entraban, diciéndole a Lorena, es otro de sus berrinches. Dale un par de días y se le pasará. Y me imaginaba a Lorena respondiendo con esa suficiencia suya. Claro, mi amor, al final siempre vuelve. Nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos a ella. Vivían en la cómoda ilusión de que mi vida giraba en torno a la suya, que yo era un satélite programado para orbitar su sol brillante. No se daban cuenta de que por primera vez yo estaba reclamando mi derecho a ser mi propio sol, aunque de momento fuera uno pequeño y tembloroso. Los primeros días fueron los más extraños de mi vida adulta. Mi teléfono, que solía ser una extensión de sus necesidades, Adela, ¿puedes pasar por el niño a la escuela que se nos hizo tarde? Adela, ¿nos preparas tu estofado para el sábado que vienen unos socios a cenar? Permanecía mudo sobre la mesa. La ausencia de sus demandas era como un ruido ensordecedor al principio, un vacío al que no estaba acostumbrada. Pero poco a poco, día a día, ese vacío se fue transformando en paz. Usé ese tiempo, ese regalo inesperado del silencio, para mí. Hice cosas que no había hecho en décadas. Caminaba sin rumbo por el parque, me sentaba en una banca a leer un libro sin sentirme culpable por no estar haciendo algo productivo. Redescubrí el placer simple de tomarme un café en una cafetería, observando a la gente pasar, sin tener que mirar el reloj. Empecé a sentir, de una forma muy física, cómo las capas de responsabilidad, resentimiento y cansancio que se habían acumulado sobre mis hombros durante décadas comenzaban a desprenderse, una a una, como las hojas secas de un árbol en otoño. Mientras tanto, en su casa de ensueño, la confusión debió empezar a dar paso a una creciente inquietud. Primero, se darían cuenta de que no podían contactarme por ningún medio. Luego, vendría la preocupación, pero no la preocupación genuina por mi bienestar, sino la preocupación egoísta y funcional de quién iba a resolver sus pequeños y constantes problemas. ¿Quién cuidaría al perro cuando se fueran de fin de semana a Valle de Bravo? ¿Quién haría las compras de último minuto cuando se daban cuenta de que no tenían leche para el café? Mi silencio no era solo la ausencia de mi voz, era la ausencia de mi servidumbre incondicional. Y esa ausencia, estoy segura, comenzó a sentirse como una grieta en los cimientos de su vida perfecta. La sumisión a la que estaban tan acostumbrados había desaparecido, y su ausencia se volvió ominosa, como la calma chicha que precede a la peor de las tormentas. La tormenta llegó exactamente una semana después de la fiesta, un martes por la tarde. El licenciado Robles me había llamado por la mañana para informarme que la notificación oficial certificada estaba en camino. Hoy mismo la reciben, Adela. Prepárate. Me imaginé la escena con una claridad casi cinematográfica. Un mensajero con uniforme tocando el timbre de diseño de la casa minimalista. Lorena abriendo la puerta, quizás con su ropa de yoga, molesta por la interrupción. La firma de Benito en el acuse de recibo, probablemente distraída, pensando que eran papeles de algún cliente importante. Y luego, Lorena abriendo el sobre con curiosidad mientras se sirve una copa de vino blanco bien frío. Y entonces, la lectura. Podía ver el rostro de Benito, su habitual confianza de hombre de negocios derritiéndose como cera bajo el sol, su piel palideciendo hasta adquirir el color del papel que sostenía con manos temblorosas. Podía escuchar el grito ahogado de Lorena, el sonido agudo del cristal de la copa haciéndose añicos contra el suelo de mármol, porque no era una carta de un cliente, era una notificación legal formal, con el sello en relieve del despacho del licenciado Robles, un lenguaje frío, impersonal y brutalmente claro. Se le exigía el pago inmediato de la deuda contraída y documentada en el pagaré con número de folio 734
por la cantidad de 800,000 pesos más los intereses legales acumulados por el tiempo transcurrido desde la firma. Se le otorgaba un plazo improrrogable de 30 días naturales para liquidar la totalidad del adeudo y la última frase, la que debió helarles la sangre. En caso de no cumplir con la presente obligación, se iniciará un proceso judicial de embargo sobre su propiedad para garantizar el pago. Su propiedad, la casa nueva, su símbolo de estatus, su castillo de naipes. Mi silencio había terminado, y mi voz, ahora, era la voz fría e implacable de la ley. La reacción fue tan predecible como violenta. Unas horas después de que imaginara la escena, mi tía Pilar me llamó. «Acaban de estar aquí», me dijo, su voz tranquila, pero con un matiz de satisfacción que no pudo ocultar. Parecían dos bestias salvajes enjauladas, gritando tu nombre, preguntando dónde estabas metida. Benito tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía que iba a echar espuma por la boca. «¿Qué les dijiste, tía?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón, a pesar de mi resolución, latía un poco más rápido. La verdad, que la Adela que buscaban ya no vivía en la tienda, que se había jubilado de ser su sirvienta. Y sí, les di tu dirección. Es mejor que los enfrentes de una vez por todas, Adela, en tu territorio, en tus términos. Tenía razón, no podía ni quería esconderme para siempre. Media hora después, escuché el frenazo de un coche en la calle, seguido de portazos y pasos furiosos subiendo las escaleras de la vecindad hacia mi cuarto. Luego, los golpes en la puerta. No llamaban, aporreaban la madera con los puños cerrados, como si quisieran derribarla. «Adela, abre esta maldita puerta. Sabemos que estás ahí», gritaba la voz de Benito, distorsionada por una rabia que nunca le había escuchado. «Abre ahora mismo. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Qué es esta estupidez? ¿Quieres arruinar a tu propia familia?». Respiré hondo. Me miré en el pequeño espejo con el marco oxidado colgado en la pared. Vi a una mujer de 45 años, con canas plateadas salpicando su pelo oscuro y arrugas de cansancio alrededor de los ojos. Pero por primera vez, en mucho tiempo, no vi a una víctima. Vi a una mujer que estaba a punto de luchar por su vida. Alicé mi blusa, caminé con paso firme hacia la puerta y giré el cerrojo. La abrí de par en par. Estaban allí Benito y Lorena, sus rostros congestionados y deformados por la furia. La imagen de la pareja perfecta se había desmoronado, revelando la fealdad que se escondía justo debajo de la superficie. «¿Qué significa esto, Adela?», espetó Benito, agitando el sobre arrugado en su mano como si fuera un arma. Lo miré, no con ira, sino con una calma gélida que pareció descolocarlos aún más. «Significa exactamente lo que lees, Benito. Es una notificación de cobro de una deuda pendiente». «¿Deuda? No era una deuda, era nuestra herencia, la casa de nuestros padres», gritó, su voz rompiéndose. «Exacto», respondí, mi voz serena, casi fría, cortando el aire tenso. «Nuestra, 50% tuya, 50% mía. Yo te presté mi 50% y tú firmaste un documento legal prometiendo devolverlo. Así que no, yo no arruiné a la familia, Benito. Tú lo hiciste. Lo hiciste en el momento en que decidiste que mi sacrificio, que mi mitad de la herencia, no valía ni una sola palabra de agradecimiento en tu ridículo discurso. Lo hiciste cuando me trataste como a una extraña, como a una sirvienta, en la casa que yo ayudé a pagar». Lorena, viendo que la agresión frontal no estaba funcionando, intentó cambiar de táctica. Dio un paso adelante, su rostro recompuesto en una máscara de falsa preocupación, intentando poner una mano en mi brazo. «Adela, por favor», comenzó con esa voz melosa, la misma que usó para convencerme de vender la casa. «Esto tiene que ser un terrible malentendido. Somos familia. Por favor, hablemos, sentémonos. Podemos arreglar esto». Aparté mi brazo,
con un movimiento brusco antes de que pudiera tocarme. No, Lorena, ya no. La miré directamente a los ojos y por primera vez vi un destello de miedo genuino en los suyos. ¿Hablar? ¿Quieres hablar ahora? Como cuando hablaron y conspiraron juntos en susurros para convencerme de vender el único hogar que me quedaba, o como cuando decidieron, sin consultarme, que mi lugar en su fiesta era en la cocina, escondida, como algo de lo que avergonzarse. No, se acabó el tiempo de hablar. Ahora es el tiempo de pagar. La desesperación se apoderó del rostro de Benito. Su ira se transformó en un pánico infantil. ¿Pagar? ¿De dónde diablos quieres que saquemos 800,000 pesos? No los tenemos. Todo está invertido en la casa, gritó, su voz casi un quejido agudo. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiéndome más fuerte, más alta y más dueña de mí misma que nunca. Y entonces, con una crueldad tranquila que no sabía que poseía, le devolví sus propias palabras, la ironía afilada como un bisturí. Bueno, Benito, ese es su problema, no el mío, dije, saboreando cada sílaba. Tienen varias opciones, si lo piensan. Pueden vender la casa. A fin de cuentas, el mercado inmobiliario está en alza. Seguro que recuperan la inversión. O pueden hacer lo que tan orgullosamente proclamaste en tu discurso. Pueden ir con tus maravillosos suegros y pedirles otro préstamo generoso. Después de todo, según tus propias palabras, ellos son su principal fuente de apoyo financiero. ¿No es así? El golpe dio en el blanco. Fue un golpe bajo y fue devastador. La mención de sus suegros, la revelación implícita de que les había mentido sobre el origen de la mitad del dinero, los dejó sin palabras. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Lorena. Se habían acabado los argumentos. Se habían acabado las mentiras. Solo quedaba la cruda, desnuda e innegable verdad de su engaño y su codicia. Me erguí, abandonando el marco de la puerta. Los miré por última vez, ya no como a mi familia, sino como a dos extraños en el umbral de mi nueva vida. El licenciado Robles fue muy claro en su escrito. Tienen 30 días, ni uno más. Después de eso, el proceso judicial seguirá su curso. Y créanme, con los intereses y las costas legales, no querrán que eso suceda. Ahora, si me disculpan, tengo cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con ustedes. Y sin esperar respuesta, sin una palabra más, les cerré la puerta en la cara. El sonido seco y rotundo de la madera contra el marco fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Giré el cerrojo y el clic metálico que resonó en el pequeño cuarto no fue solo el sonido de una puerta asegurándose. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Fue el sonido, inconfundible y glorioso, de mi libertad. Los 30 días que siguieron fueron una lección brutal sobre la fragilidad del estatus para Benito y Lorena y una revelación sobre mi propia fortaleza para mí. Desde la distancia segura y tranquila que me proporcionaba mi nueva vida, me llegaron los ecos de su desesperación a través de mi tía Pilar, quien se había convertido en mi cronista no oficial, relatándome los detalles con una satisfacción mal disimulada. La primera llamada de Benito fue, como yo había predicho con sádica precisión, a sus suegros. La conversación, según mi tía, quien lo supo por una prima que trabajaba con la madre de Lorena, fue catastrófica. Cuando Benito, entre balbuceos y excusas, confesó que la mitad del dinero para la casa no provenía de un bono del trabajo, como les había hecho creer, sino de la herencia de su malagradecida hermana, a la que ahora estaba demandando por esa misma cantidad, los padres de Lorena se sintieron profundamente humillados y engañados. Se habían jactado durante meses ante su círculo de amigos del exitoso yerno que tenían, un hombre hecho a sí mismo. La verdad no solo los decepcionó, sino que los enfureció. Se negaron rotundamente a prestarles un solo peso más. Arreglen el desastre que ustedes mismos crearon con sus mentiras, fue la gélida respuesta del padre de Lorena antes de colgar.
sin el apoyo de sus suegros y con el reloj corriendo en su contra, intentaron desesperadamente conseguir un préstamo bancario. Pero con una hipoteca tan reciente y de tan alto valor, ningún banco les daría esa cantidad sin una garantía adicional que no poseían. La única opción que les quedaba era la más humillante de todas, la capitulación pública. Tuvieron que poner en venta la casa de sus sueños, el símbolo de su estatus, su obra maestra de minimalismo y pretensión. Un cartel de S.E. Vende, con letras grandes y rojas, fue clavado en el césped perfectamente cuidado, un anuncio público de su fracaso y su engaño. La noticia corrió como la pólvora por toda la familia y el vecindario. De ser la pareja de éxito envidiada por todos, se convirtieron en el chisme del momento, en la historia con moraleja que las madres contaban a sus hijos sobre la soberbia y la ingratitud, mientras ellos se hundían lentamente en el fango de sus propias mentiras. Yo florecía en el terreno fértil de mi libertad. Cada día que pasaba, me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado y mojado que ni siquiera sabía que llevaba puesto. El dinero del pagaré llegó a mi cuenta bancaria el día 29, transferido en un silencio sepulcral. No hubo llamadas de último minuto, no hubo más súplicas ni amenazas, solo la fría y limpia transacción financiera que ponía fin a un capítulo de mi vida. Miré la cifra en la pantalla del cajero automático y no sentí una oleada de triunfo o de alegría material. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz. Este dinero no era una ganancia, era una restitución. Era el valor monetario de mis sueños aplazados, de mis años de servicio silencioso, de mi juventud perdida, y decidí en ese mismo instante que no lo usaría para comprar lujos ni para vivir una vida ostentosa. Lo usaría para comprarme a mí misma, para reclamar la vida que me habían robado. Alquilé un pequeño local en una calle tranquila del centro del pueblo, uno que siempre me había gustado por la increíble luz que entraba por su escaparate por las tardes. Durante semanas, trabajé sin descanso, con una energía que no sabía que poseía. Pinté las paredes de un color blanco cálido, lijé y barnicé el viejo suelo de madera hasta sacarle brillo, y con la ayuda de un carpintero amigo de mi padre, instalé una gran mesa de corte en el centro del local. Compré 2 máquinas de coser industriales de segunda mano y un maniquí de costura que había pertenecido a la modista más antigua del pueblo. Poco a poco, con cada brochazo de pintura y cada clavo martillado, el local vacío se fue transformando en el taller con el que había soñado a los 25 años. En el cristal del escaparate hice pintar unas letras elegantes y sencillas que decían: El sueño de Adela. El día que abrí, no hubo fiesta de inauguración ni grandes anuncios. Simplemente giré el cartel de cerrado a abierto. Puse una pequeña maceta con un geranio en la ventana y esperé. Mi primera clienta fue, por supuesto, mi tía Pilar, que me encargó un vestido para la boda de una sobrina lejana. Mientras tomaba sus medidas, con la cinta métrica en mis manos, el olor a tela nueva llenando el aire y el sol de la tarde bañando mi mesa de trabajo, una sonrisa genuina, la primera en muchísimos años, se dibujó en mi rostro. No estaba pesando frijoles, no estaba limpiando los desastres de otros. Estaba creando, estaba invirtiendo, por primera vez en mi vida, en mi propio sueño. Pasaron varios meses. Mi pequeño taller, contra todo pronóstico, comenzó a tener una clientela fiel. Las mujeres del pueblo apreciaban mi trabajo, la calidad de mis costuras, mi atención obsesiva al detalle. Me hice conocida por poder arreglar cualquier desastre, por transformar vestidos viejos y pasados de moda en algo nuevo y hermoso. La ironía no se me escapaba. Pasé de arreglar las vidas rotas de mi familia a arreglar la ropa de mi comunidad. Pero esta vez me pagaban por ello. Y lo más importante, me daban las gracias, me sonreían, me sentía valorada. Una tarde, mientras estaba terminando el dobladillo de una falda, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista, esperando a otra clienta.
y vi a Benito parado en el umbral. Se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas bajo los ojos y una expresión de humildad que nunca antes le había visto. Llevaba ropa sencilla, unos vaqueros y una camisa gastada, y en sus manos no había ningún teléfono caro ni las llaves de un coche de lujo. Se quedó allí, en silencio, simplemente mirando el taller, mi pequeño reino. Sus ojos recorrieron los rollos de tela de colores, los patrones colgados en la pared, el vestido a medio hacer en el maniquí. «Es bonito», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Es muy tuyo», asentí, sin dejar de coser. No iba a ponérselo fácil. «¿Qué quieres, Benito?». Dio unos pasos tímidos hacia adentro, como si temiera profanar un lugar sagrado. Necesitaba pedirte perdón, Adela. De verdad. Se detuvo frente a mi mesa de trabajo, manteniendo una distancia respetuosa. Lo he perdido casi todo. La casa se vendió por menos de lo que debíamos. El respeto de los padres de Lorena, ella y yo apenas nos hablamos. Creo que nos vamos a separar. Y en medio de todo este desastre, me di cuenta de la verdad que nunca quise admitir, ni siquiera a mí mismo. Levanté la vista de mi costura y lo miré a los ojos. Ya no había arrogancia en ellos, solo un cansancio infinito. «Siempre estuve celoso de ti», confesó, su mirada finalmente encontrando la mía. «Desde que éramos niños. Todos en la familia, todos en el pueblo, siempre decían, Adela es la inteligente, Adela es la fuerte, Adela es la capaz, la que siempre resolvía todo. Yo era solo tu hermano pequeño, el que necesitaba ayuda, el que siempre estaba a tu sombra. Y cuando empecé a tener éxito, sentí una necesidad terrible de hacerte pequeña para yo poder sentirme grande. Necesitaba que dependieras de mí, que fueras solo la hermana de Benito, para que la gente olvidara que, en realidad, yo siempre había sido el hermano de Adela. Fue cruel, fue egoísta y fue imperdonable. Y lo siento de verdad». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran las lágrimas de cocodrilo de Lorena, eran lágrimas sinceras, amargas. Vi en sus ojos el dolor profundo del arrepentimiento, no solo por lo que había perdido materialmente, sino por la persona en la que se había convertido. Dejé la aguja y el hilo sobre la mesa, respiré hondo, dejando que sus palabras se asentaran en mi interior. Había esperado esa disculpa durante años, y ahora que finalmente llegaba, no sentía la rabia que pensé que sentiría. Solo una especie de calma melancólica. «Te perdono, Benito», dije, y supe que lo decía en serio. El perdón no era un regalo para él. Era el acto final de mi propia liberación. Era la última cadena que necesitaba romper. «Te perdono por el dolor que me causaste, pero la confianza es como uno de mis vestidos. Se puede rasgar en un segundo, y aunque la cosas con el hilo más fino y con toda la paciencia del mundo, reconstruirla, eso toma mucho, mucho tiempo. Y a veces, Benito, las costuras siempre se notan». Él asintió lentamente, entendiendo. «Lo sé. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo quería que lo supieras». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y se giró una última vez. «Estoy orgulloso de ti, hermana. Debería habértelo dicho hace mucho, mucho tiempo». Y se fue. Lo vi alejarse por la calle, ya no como el hombre arrogante y exitoso que había despreciado, sino como un hombre que quizás estaba empezando a reconstruir su vida desde los escombros. Y yo, en mi taller, rodeada de mis sueños hechos realidad, supe que también estaba haciendo lo mismo. Mucha gente en el pueblo, sobre todo en la familia, dice que el dinero destruyó a mi familia. Dicen que mi demanda fue un acto de crueldad, que debería haber perdonado y olvidado por el bien de la sangre. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no fue el dinero, ni la casa, ni la demanda. Fue el silencio. El silencio que me tragué durante 45 años.
El silencio que casi me borra, que me convirtió en un fantasma en mi propia vida. Reclamar lo que era mío no fue un acto de venganza, fue un acto de amor propio. Fue la primera vez que mi voz, mi verdad, fue más fuerte que mi silencio. Ahora, mientras el sol de la tarde entra por el escaparate de mi taller y el zumbido constante y feliz de mi máquina de coser llena el aire, a menudo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿estuve mal? ¿Estuve mal en Reclam?